Me llamo Rosanne Bosch y trabajo con arte, diseño y arquitectura como una herramienta para el desarrollo del aprendizaje y la educación. Porque para mí, este desarrollo es súper importante. Yo creo que podemos diseñar un mundo mejor empezando por la escuela. Metemos nuestra juventud, todos nuestros niños de nuestra sociedad, en un entorno físico que sabemos que apaga el aprendizaje. Sabemos que está mal para los niños. Sabemos que un entorno uniforme, un entorno que no permite la individualidad, la diversidad, que es demotivando. Y sabemos que la demotivación ahora hace abandonar a la escuela a un tercer parte de los jóvenes en secundaria. Hay muchas cosas que sabemos que están mal y no lo mejoramos, no actuamos, porque decimos, ¡ay, que es muy difícil! Claro que es difícil, pero no cambiar no es opción. Y para mí, el trabajo que hago hoy con el diseño, con las escuelas, esto viene simplemente de mis hijos, de ser madre. Y llevándolos a la escuela, podía ver que estaban así perdiendo su motivación. En realidad sentía un poco que no solo su motivación, también era su creatividad. ¿Sabes? Las ganas así de experimentar, de probar cosas. En realidad quería salvar a mis hijos. Cada niño nace con creatividad. No son solo artistas que son creativos, todos somos creativos. En el entorno físico, en la organización, el contexto social de una escuela, que hay posibilidades de, no sé cómo decir esto, que hacer crecer tu creatividad y que te lo estimulas, pero también que te sientas, que te permitan. Porque yo creo que sobre todo esto, que una escuela que te sientes un poco que no te permiten ser creativo. Es algo negativo en el contexto diario. Quiero decir que estamos un profesor con los niños en una aula y que esta aula, en realidad, crea una situación de control, en realidad, es una situación de control de los niños que ellos no pueden moverse libremente. Entonces, nosotros que hacemos con el diseño es que en vez de pensar en un diseño muy, de control, pensamos en paisajes de aprendizaje. Y estos paisajes de aprendizaje se crecen a partir de aceptar que cada uno de nosotros somos distintos y necesitamos distintas situaciones físicas de colores distintos, con materiales distintos, dependiendo de distintas situaciones que necesitamos para trabajar. Entonces, que estos paisajes te dan la posibilidad, uno, de moverte libremente, porque no es un espacio que tú controlas. También indica que somos distintos, porque el espacio es distinto, no es uniforme, con los mismos colores, con todos los mismos espacios. No, hay espacios rojos, verdes, hay sitios altos, hay sitios pequeños, hay sitios con mucha luz, poca luz. Y en esto en sí mismo estimula a ti como persona y también, creo yo, tu creatividad. Pero otra vez, yo no creo que es el espacio que te hace creativo, Somos nosotros que hacemos a nosotros ser creativo. Pero el entorno físico puede crear circunstancias que en realidad estimula un entorno creativo y que también estimula que tú te sientes libre a activar tu creatividad en distintas circunstancias, en distintas actividades. Sabemos muy bien cuando estamos motivados de verdad, porque llevas unas ganas y por esta motivación que viene de ahí dentro, pues puedes hacer cualquier cosa. Hay gente que sube en el Mount Everest, pierde una pierna y sube otra vez. Quiero decir que nuestra motivación intrínseca es la fuerza más potente que llevamos todo ahí dentro. Y si creamos en realidad un entorno, un contexto de aprendizaje que permita a cada niño de desatar todo su talento, fíjate qué sociedad podríamos tener,